¿Qué pasó durante la movilización indígena que por primera vez estuvo marcada por la violencia, por la agresión a ciudadanos, por la coacción a quienes no estaban de acuerdo con la decisión, por el saqueo a empresas y locales? ¿Qué cambió en el movimiento indígena cuyos reclamos siempre tuvieron otros matices? Se lo preguntamos a la doctora Lourdes Tribán, exasambleísta de Pachacutic y dirigente en la provincia de Cotopaxi. Muy buenos días. Muy buenos días del Ecuador entero. No solamente hay que hablar de violencia desde el lado que hemos visto físicamente, también el movimiento indígena se ha visto amenazada con graves declaraciones de xenofobia, racismo, odio a los pueblos y nacionalidades, y efectivamente le quiero decir a los políticos que se pronunciaron que vengo desde los páramos y vamos a seguir viviendo en los páramos, no tenemos vergüenza de haber salido de los páramos, y decirles al Ecuador que desde 1990 que participo en los levantamientos indígenas, nunca antes yo había tenido temor y sobre todo estar amenazada físicamente, psicológicamente, desde el interior de nuestro movimiento. ¿Qué significa eso? Que 30 años después del paro de la movilización de 1990, en esta única vez sentimos la infiltración directa de personas que sabemos claramente de dónde viene, porque desde el 2 de octubre, cuando en la noche se activa las páginas de la Revolución Ciudadana, los guerreros digitales transmitiendo las marchas nocturnas del 2 de octubre en Quito, Guayaquil y Loja, con un solo eslogan de fuera Moreno, significa que aprovecharon de la movilización indígena. La CONAIE no se responsabiliza de tantos actos irracionales que se dieron en las movilizaciones, porque nosotros hemos hecho paros, marchas, movilizaciones, pero siempre en el marco de la resistencia, siempre pensando en que los objetivos que vamos a plantear es frente al gobierno y no un daño hacia nosotros. Por ello, quiero decirles a todo el Ecuador, primero, que el movimiento indígena ratifique en su lucha, la resistencia es nuestra, para el pueblo ecuatoriano. Dejamos a un lado la agenda indígena. Justo para el 15 de octubre se iba a dar una movilización indígena con una agenda propia, minería, educación, salud, territorio, etcétera. Pero esta vez pusimos la camiseta de la mayoría de los ecuatorianos. Digo la mayoría de los ecuatorianos porque no a todos les afectó el decreto 883. Hubo gente de la clase alta, la empresa privada, los de la derecha, gente que antes estaba en las calles con nosotros en Quito para defender la libertad y la democracia, hoy estaban al lado de la medida económica. Por eso digo yo, nos pusimos al lado y nos pusimos la camiseta de la mayoría de los pobres, de la mayoría de los afectados por la subida de la gasolina, y nuestro único objetivo en esta movilización fue la derogatoria del decreto 883. Ahora, y nada que ver con las intenciones golpistas que apareció en el camino tratando de pescar al río revuelto, con esto de causar conmoción social en el Ecuador, y lo lograron. Doctora Tribán, usted ha dicho que el correísmo se infiltró en las manifestaciones, pero líderes como Leonidas Issa han dicho que no es así, que en las calles estaba un pueblo indignado por las medidas económicas que ha impuesto el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿con qué versión nos quedamos? ¿Con la de Leonidas Issa diciendo que era una manifestación popular y que sí lo era? ¿O nos quedamos con su versión que dice que había una infiltración correísta generando violencia, generando caos, incendiando bienes públicos, que también era así? Es que no hay verdad absoluta en cualquiera de las dos posiciones. Nos quedamos con las dos. Primero, la CONAIE, el movimiento indígena de Cotopaxi y todas las provincias salimos por una causa justa, la derogatoria de un paquetazo económico que afectó al pueblo ecuatoriano. Pero tampoco podemos negar que hubo vandalismo, pues, y ese vandalismo no es del movimiento indígena, ese vandalismo vino de afuera. ¿De dónde acá? Como dijo el señor Nebot, la gente del páramo, ¿de dónde acá iba a saber dónde estaba la Contraloría? Y sobre todo, ¿dónde estaban los documentos con responsabilidad penal de la corrupción de la última década? Miramos en las imágenes que la gente fue directo al escritorio a sacar los documentos. ¿Creen ustedes que al movimiento indígena, a la gente que vino de las provincias, le interesaría ir en busca de Teleamazonas? No. Revisados los casos, ¿quién le pega a Freddy Paredes? No es la CONAIE,
no es un indígena, es un exfuncionario de Rafael Correa, que trabaja en el Consejo Electoral. Está identificado gente del correísmo. Sí, Lourdes, pero Jaime Vargas sí le pidió la renuncia al presidente Moreno en el ágora de la Casa de la Cultura y llamó a los manifestantes a avanzar hacia Carondelet. Eso también es verdad. Es verdad, y efectivamente yo estuve en la Casa de la Cultura desde el día martes hasta el día viernes, sé lo que pasó ahí dentro, pero ahí dentro en el graderío había gente que no estaba por la derogatoria del decreto, estaba a favor de que Lenín Moreno renuncie o deje el cargo. Por eso es que cuando yo hablo con el presidente de la CONAIE digo, a ver, vamos a quedar claros, yo tengo que volver esta tarde a la provincia a informar en Salcedo porque ese era mi punto de partida. Y le digo, vamos a dialogar sí o no, porque el único mecanismo para terminar con la violencia que armó los infiltrados, yo no asumo que el movimiento indígena haya hecho tal vandalismo, son causales los infiltrados del correísmo y se tiene que investigar. Y ahí es cuando tuvimos una reunión y discutimos la posibilidad del diálogo, porque si no, ¿cuál era el camino? Y además, Lenín Moreno tiene toda la culpa de los muertos, el mal uso de las Fuerzas Armadas, el excesivo y irresponsable uso de la defensa pública tiene que ser juzgado por delito de lesa humanidad. ¿Por qué el día lunes o por qué al máximo el día martes el señor Moreno no sienta a dialogar? Evitaba todos estos desmanes, sabía que va a dar un pie atrás. Por eso el día miércoles, cuando da la cadena nacional, dice: ni un paso atrás en el decreto. Y yo lo pongo en las redes sociales, que va a tener que dar un paso atrás, porque caso contrario, el presidente va a terminar fuera. ¿Por qué? Por la necedad del gobierno. Lo mismo lo digo ahora. Podía haber evitado los 8 muertos, los 1.200 detenidos, los 1.400 heridos. Eso se tiene que investigar al Estado ecuatoriano. Sin duda. Yo la quiero invitar a escuchar lo que decía en este espacio Ángel Gende, legislador, representante del pueblo Sáchila. El movimiento indígena perdió el control, se infiltró el correísmo. No solamente que vinieron a infiltrarse en la movilización del movimiento indígena, sino que también en la misma estructura al interior del movimiento indígena. Y es por eso que en una asamblea de la CONAIE desarrollada en Cotopaxi se había manifestado que aquellos dirigentes indígenas que sirvieron al correísmo, que fueron parte del correísmo, tenían que nuevamente recuperar la confianza de las bases, y se les dio 3 años para que nuevamente vuelvan a tener la confianza. Pero ese acuerdo no se cumplió, y pudimos ver correístas infiltrados y también líderes indígenas que de una u otra manera tenían y mantienen aún esa parte de su corazoncito con el correísmo. Dos cosas, doctora Tibán. ¿Quiénes son esos dirigentes indígenas correístas que están a favor del caos y de la violencia? Y segundo, doctora Tibán, para que me conteste todo junto, al final de esta movilización parecería ser que el vandalismo le terminó dando más fuerza a la movilización indígena, que ese correísmo infiltrado los terminó beneficiando porque a la larga obligaron al gobierno a negociar y a ceder. ¿Esa es una lectura correcta o no? Dígame usted. No, es que los gobiernos, para sentar a dialogar, no deben esperar que haya vandalismo. Pues el Estado es el que pierde, la sociedad es el que pierde, pero el movimiento indígena no va a ser la última movilización que haga. El movimiento indígena volverá a hacer muchas más movilizaciones, y tenemos que estar claros. ¿Acaso que el movimiento indígena preparó los famosos comités de defensa revolucionaria? Ellos activaron, el correísmo trabajó en los 10 años, gente en cada barrio. ¿Cómo se supone que en la avenida La Prensa, en el antiguo aeropuerto, hubo vandalismo? ¿Creen ustedes que el movimiento indígena se trasladó a todos los sectores periféricos de la capital de la República? ¿Creen ustedes que el movimiento indígena vino con ese pensamiento de destruir Quito? No. Tampoco vino para quemar la Contraloría, vino por el decreto. Ahora, si Lenín Moreno esperó tremendo caos para dialogar, es un error del Estado, es un error del gobierno de no pensar que antes de que haya muertos se podía haber evitado, pero sentando a dialogar.
Ahí tiene la responsabilidad los ministros que la CONAIE ha pedido la renuncia. Nosotros esperamos que el gobierno cierne a su personal, vea en qué capacidad estaban de conducir un conflicto que se desarrolló a través de las movilizaciones, pero el movimiento indígena siempre luchará por la paz y seremos pacíficos. A los infiltrados, nunca más en el movimiento indígena. Lourdes Tibán, gracias por participar hoy en Contacto Directo.